Muchas gracias por esa calurosa bienvenida. Para mí, realmente estas oportunidades son únicas en lo que ya es una trayectoria que se ha complicado un poco por la intensa actividad, por los intensos episodios de divulgación que tenemos, pero estando aquí con tantas caras conocidas, amistades, estudiantes que fueron míos. Se te olvidó, Wenceslao, decir que soy profesor visitante de la Universidad Francisco Marroquín, pero realmente me considero mucho más. Esta institución tiene un lugar muy importante dentro de mi corazón. Este país también lo considero mi segunda patria, y para mí estos momentos son verdaderamente privilegiados en la medida en que puedo reanudar esta conversación con la historia, esta conversación con las amistades, con los colegas, con una comunidad intelectual pues que prácticamente ya se ha hecho de por vida. Así que, pues con ese preámbulo, yo usualmente en este tipo de presentaciones hablo sobre las perspectivas económicas de México, o sobre desarrollo económico, sobre reforma monetaria. Y ahora me toca un tema pues que quizá por mi participación tan activa en los medios de comunicación en México y en algunos otros lugares del mundo es relevante, pero es un tema realmente fuera de la esfera inmediata de mis actividades, pero no por eso un tema que deja de ser de capital importancia, diría yo, en México. De hecho, lo que ha pasado en México con el sistema político y con los medios en general es un caso fascinante de transformación. Es una transformación equivalente a las transformaciones que se empezaron a generar después de la caída del muro de Berlín en Europa en 1989, una fecha que James Buchanan, todavía a estas alturas, el Premio Nobel de Economía 1986, todavía a estas alturas insiste que es una fecha determinante para la historia del ser humano, un episodio que cambió la historia para siempre. El año 2000, julio 2 del año 2000, que por cierto es el cumpleaños de Vicente Fox, pero julio 2 del año 2000 también cambió la historia para siempre. Y no meramente porque ganó Vicente Fox, sino por todo lo que ese episodio de democratización en México implica para el futuro de mi país, tanto para generaciones presentes como para generaciones futuras. La idea de que los medios son el cuarto poder, les puedo decir a ciencia cierta que el caso de México en los últimos 3 años demuestra fehacientemente que sí son el cuarto poder. Un poder, como lo suele ser el poder, sumamente irresponsable en muchísimos aspectos, pero no por eso no deja de ser una enorme influencia en el desarrollo institucional que está teniendo México hoy en día. En 1990, Mario Vargas Llosa vino a México y habló de un concepto, el sistema político mexicano como la dictadura perfecta. Algunos intelectuales allegados al pensamiento de Vargas Llosa trataron de suavizar un poco la declaración de Mario Vargas Llosa en ese entonces, ya que ciertamente hirió sensibilidades políticas y sensibilidades progresistas en ese entonces. Es decir, nos dolió que nos quitaran la máscara y que nos dijeran nuestras verdades. Nosotros nos estábamos creyendo nuestras propias mentiras al decir que ya era un proceso político en vías de democratización, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es apenas hace 13 años. Enrique Krause dijo, pues quizá no dictadura, pero a lo mejor dicta suave. ¿Sí? Y parte de lo que hablaba Mario Vargas Llosa en ese entonces era el control piramidal que ejercía el Partido Revolucionario Institucional a través de diversas instancias políticas e institucionales, pero fundamentalmente el control de la información a través de los medios. Este control podía ser violento, podía ser sutil, violento en el caso de algunos periodistas que desaparecieron o sufrieron atentados físicos, un poco más sutil en el caso de, por ejemplo, simplemente pedirle a la paraestatal de papel que dejara de surtir papel a los periódicos, ¿sí?
Alejandro Junco, ahora el director del Grupo Reforma, probablemente uno de los periódicos más importantes, sino el más importante de México, comentaba cómo él en algunos casos tuvo que conformarse con la publicación de periódicos de 12 páginas, de 12 cuartillas, porque simplemente pues, no tenía, su proveedor le había quedado mal, ¿no? Esta forma de controlar la información en México, también a veces, yo puedo decir que en un caso concreto, Luis Pasos y yo, en el Instituto de la Integración Iberoamericana, de repente un día después de publicar mucho sobre la reforma fiscal y la tiranía tributaria y el terrorismo fiscal en nuestro país, nos cayó una auditoría, ¿no? Y ya por fin la pudimos solucionar, pero por ahí nos encontramos que la motivación no era el hecho que el instituto era un evasor de impuestos, sino el hecho de que estaba diciendo cosas que no eran del agrado de las autoridades hacendarias en ese entonces. Y repito, esto es apenas hace poco. Si ya le hablo de los 50s o de los 60s o de los 70s, tendríamos que resucitar la memoria de otro viejo amigo, querido amigo de esta institución, el mexicano de la primera generación de ideas liberales en México por excelencia, Agustín Navarro Vázquez, que fue mi primer profesor en estas ideas. Él tenía que circular sus documentos secretamente a través de una red de distribución, pues que era prácticamente, como dicen en inglés, by word of mouth, ¿no? Es decir, circulándolos poquito a poquito, con un tiraje sumamente limitado, incluso escribiendo en el anonimato. La cancelación de varios medios, el control sobre la televisión que se ejercía, sobre todo en Televisa, en ese entonces, pues confirmaba el hecho que el control de la información y el control de los medios representaba un pilar del control político que ejercía el PRI en México, en este concepto que, repito, Mario Vargas Llosa desenmascaró en una forma pues literaria, muy elegante, con su concepto de la dictadura perfecta. Lo que pasó en julio 2 del año 2000 fue la destrucción de la dictadura perfecta, la deconstrucción incluso de la dictadura perfecta. La pirámide se invirtió. Ahora, ustedes llegan, que agarran una pirámide común y corriente y tratan de ponerla de cabeza, ¿y qué va a pasar? Va a haber mucho caos, va a haber mucho movimiento, va a haber muchísimo desequilibrio. Y es exactamente lo que está pasando el día de hoy en México. Fue un episodio histórico que se inauguró, digamos que el hecho de que el 3 de julio hayamos amanecido con la certidumbre de que se había dado ya una reforma política, una radical transformación política en nuestro país, fue motivo de esperanza en ese entonces, pero también una caja de Pandora. No sabíamos qué venía, porque nunca antes México había vivido un sistema o un episodio de alternancia en el poder. Y la curva de aprendizaje que era inevitable, la transformación que era inevitable, la nueva química política dentro de nuestras instituciones, que también a la postre se daría. Vicente Fox, cuando inauguró su gestión como presidente de México el 1 de diciembre del año 2000, hablaba de que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone. Y hoy en día ustedes dicen esto en México y la gente se ríe, porque no ha pasado absolutamente nada. Si hablando se entiende la gente, pues México deja muchísimo que desear en ese sentido. Pero esto es parte del aprendizaje, es parte de la transformación que está viviendo el país y es parte de lo que tenemos que evaluar, no metidos dentro de la coyuntura política y la enorme desesperación de ver que no avanzan las cosas por el estancamiento estructural o por la falta de diálogo entre diversas representaciones políticas, sino viéndolo desde un punto de vista histórico, así como James Buchanan ve 1989 desde un punto de vista histórico, así tenemos que ver julio 2 del año 2000. De hecho, la reforma política ya se había dado, ya se le había dado autonomía a una instancia federal, el Instituto Federal Electoral, quien sería el órgano que llevaría a cabo el dictamen
y validaría episodios electorales futuros. En 1997 hubo una recomposición dentro del Congreso. El PRI por primera vez perdió la mayoría absoluta. Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura de la Ciudad de México, un evento, fue un verdadero parteaguas en el sistema político mexicano. Ya se estaban dando los cambios, pero la razón que julio 2 del año 2000 representa un momento tan simbólico y tan importante para el futuro político de México, para lo que a la postre sería el futuro político de México, es que por primera vez el electorado mexicano tenía la certidumbre de que su voto contaba. Es decir, podía dormir tranquilo en la noche sabiendo de que, independientemente de los esfuerzos de maña o fraude electoral a nivel municipal, a nivel estatal o incluso a nivel federal, ya existían los pesos y los contrapesos para garantizar la validez del voto. En México, me parece que en Guatemala han adoptado una tecnología similar, pero en México uno cuando vota, bueno, le pone la cruz al partido al que va a votar, ¿no? Digamos en el 2000 era Francisco Labastida, Cuauhtémoc Cárdenas, Vicente Fox, otros candidatos, y uno, bueno, pues pone Vicente Fox y mete su voto en una casilla, y le ponen a uno una tinta especial para evitar que después uno vaya y vuelva a votar en diferentes otros puntos de la ciudad o del municipio en donde esté uno localizado. Una práctica que era muy común. Antes, incluso en las cajas, era común que los propios representantes electorales estuvieran llenándolas con votos artificiales del PRI. Digo, esto era práctica común en el sistema electoral mexicano en el pasado. Bueno, entonces le ponen a una tinta y la tinta no se quita por, digamos, 3 o 4 días. ¿Sí? Ricardo Medina Macías, un brillante periodista en México, dijo: julio 2 fue la revolución de los pulgares pintados, porque ahora sí sabíamos que nuestros pulgares pintados hacían una diferencia, y que si hay algo que no nos gusta, podemos manifestar nuestro disgusto a través de nuestro pulgar pintado en un futuro. De que las cosas han sido muy complicadas en México, nadie lo duda. En esta ocasión, en el 2003, julio 6 del 2003, el PRI logró recuperar la mayoría relativa dentro del Congreso, logró recuperar gobernaturas claves, probablemente lo va a seguir haciendo. El PRD también, el partido de izquierda tradicional en México, logró triunfos importantes. El PAN se dio cierto terreno, ¿sí? Pero supimos que nuestro pulgar pintado fue respetado, que fue producto realmente de un ejercicio electoral y no producto de alguna arquitectónica artificial derivada de la decisión hasta arriba de la pirámide presidencialista, hasta arriba del sistema político piramidal de México. En esta ocasión, solo 4 de cada 10 registrados para votar en el padrón electoral acudieron a la votación, lo que quiere decir que hubo un voto silencioso. Mi interpretación personal de lo que sucedió en julio de este año fue un disgusto generalizado entre el electorado del proceso político en su totalidad. Algo similar a lo que hemos visto en Ecuador, en Venezuela, ciertamente en Argentina, a menor grado en Brasil, pero un disgusto verdaderamente pronunciado y generalizado, prácticamente diciendo: a pesar de que tengo la certidumbre de que mi pulgar pintado hace una diferencia, yo voto por no dar mi voto de confianza a todo el sistema político en su totalidad, porque aquel lema foxista que el Ejecutivo propone y el Legislativo dispone, no tan solo no se ha convertido en realidad, sino que la química política ha estallado o se ha traducido
en una bomba de tiempo en donde nada pasa, absolutamente nada pasa por la falta de diálogo, de consensos mínimos, de ponerse de acuerdo en los puntos más elementales. Yo hablaría entonces de que México ha vivido en los últimos 3 años 4 transformaciones fundamentales, transformaciones que han volteado la pirámide, que han desincorporado la dictadura perfecta que en alguna ocasión permitió que el PRI se convirtiera en el partido en poder de mayor duración en el siglo XX, más incluso que el Partido Comunista de la ex Unión Soviética. La primera transformación, que es una transformación reciente, es que después de 30 años de ciclos de inflación y devaluación, México ya inaugura un clima de estabilidad de precios. La factura monetaria nos salió carísima. E incluso la población en general se acostumbró a vivir con la grasa inflacionaria, se acostumbró a través de una curva de aprendizaje muy costosa, se acostumbró a cómo reaccionar y cómo vivir bajo un régimen de inestabilidad. Ahora que se inaugura este episodio de estabilidad, este clima de estabilidad monetaria, cambiaria, de precios en general, pues es como al alcohólico cambiario le quita uno su dosis diaria de grasa inflacionaria y hay un ajuste importante. Es una transformación que implica un cambio de mentalidad, que es parte de estas 4 transformaciones. Es un cambio de mentalidad de ver que en el horizonte sí hay futuro, que ahora tengo que depender del riesgo y de la inteligencia de arriesgar capital en diversas iniciativas empresariales, en vez de depender de la prima que pagaba el gobierno mexicano, ¿sí?, por invertir en activos denominados en pesos. Esto, repito, no es meramente un cambio en el régimen monetario, es un cambio cultural en la forma de pensar. Gente como yo en México jamás había visto un clima de estabilidad, jamás había presenciado, vivido bajo un clima de estabilidad de precios. Y ahora todas las reglas del juego cambian. Todas las reglas del juego. Entonces esta yo diría que es la primera gran transformación que ha vivido México en los últimos 3 años. Junto con esto está la apertura comercial. La apertura comercial que inicia en 1986 y que culmina con la firma del Tratado de Libre Comercio. No culmina, pero realmente se vuelve importante como motor de desarrollo económico y como detonador de cambio político en 1994 con la firma del Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Subsecuentemente hubo la firma de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, toda una serie de acuerdos con naciones centroamericanas y sudamericanas, y ahora hay la negociación en puerta de un tratado de desarrollo comercial con Japón y con el sudeste asiático. Ahora, no ha sido el mejor de los mundos en términos de lo que debería ser la apertura comercial, pero más allá de la explosión de comercio exterior que se ha dado, digamos, en la región de México ante la región norteamericana, o el hecho que la inversión productiva ha crecido exponencialmente, o el hecho que ahora podemos recurrir a mecanismos de solución de controversia donde las reglas del juego son parejas y no están sesgadas a favor de tal o cual país. También se ha dado un efecto político muy importante derivado de la apertura comercial. Al abrir mis fronteras al comercio internacional, automáticamente abro mis fronteras a nuevas ideas. En la medida que fluyen bienes y servicios, fluyen también nuevas ideas, nuevas formas de pensar, algunas buenas, algunas malas, igual que los productos. Así como hay productos chatarra, también puede haber ideas chatarra. En este sentido, los ojos del mundo se empiezan a ubicar en un lugar como la economía mexicana y empiezan a cuestionar no meramente si el comercio exterior está funcionando adecuadamente, si las inversiones respetan un régimen o un clima de inversión adecuado para una alta productividad de la mano de obra. Es decir, va mucho más allá de lo económico. Tiene fundamentalmente que ver con la transformación institucional de México. Ha sido verdaderamente un candado institucional que ha obligado a México a hacer
cambios fundamentales en otras áreas con el fin de poder seguir el proceso de apertura comercial. Y esto se ve directamente en la tercera gran transformación del país, que es la transformación política, quizá la más importante. Esta transformación política que, repito, inicia con la autonomía del Instituto Federal Electoral. En ese entonces le decían un órgano automático, no autónomo. Había un gran cinismo, y con muy buena razón, por el precedente histórico, de que pues, una institución que se dice ser autónoma, pues a ver si realmente respeta su autonomía. Hoy en día, después de julio 2 del año 2000, se puede decir a ciencia cierta que el IFE es una institución muy respetada. Puede entrar gente ahí de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro, no importa. Automáticamente ya se le reconoce como miembro de una institución que es transparente, de una institución fiscalizadora que ha hecho su trabajo, que hoy en día está cuestionando la forma en que se financiaron las campañas, que en la medida que un partido viole las reglas del juego de financiamiento, ejerce castigos que son verdaderamente prohibitivos. Al Partido Revolucionario Institucional, de su tesorería, nada más hace poco le acaban de quitar $100 millones a través de una pena por violación en la forma en que se llevaron a cabo los financiamientos en la campaña de Francisco Labastida. Ahora empiezan a salir cosas como el llamado Pemex Gate en México, ¿sí? Lo que antes era una práctica común, que el, tesorero de Petróleos Mexicanos le pida a la tesorería de Pemex que transfiera el equivalente a 100, 150, 200, 300 millones de dólares a las arcas del Partido Revolucionario Institucional, pues antes era una práctica común, ¿no? En el año 2000 surge que esto sucedió, o que posiblemente esto sucedió durante la campaña de Francisco Labastida, y se ha convertido en un verdadero escándalo. Y uno dice, bueno, ¿cómo es posible? ¿No que México estaba limpiando su imagen y tratando de ser más transparente? Bueno, cuando el cerdo se vuelve un cochinito transparente, pues van a salir mucha grasa, van a salir muchas cosas feas, ¿sí? Puede ser el escándalo que también le llamaron de Toallagate, que había una partida presupuestal para toallas de Louis Vuitton en Los Pinos, ¿sí? Bueno, pues salió a la luz, pero antes nunca jamás hubiera salido a la luz. O puede ser ahora el desvío de estos recursos. Bueno, pero ahora ya existe una orden de aprehensión contra la persona que en ese entonces, el líder del sindicato que había ordenado o gestionado esta transferencia. Y esto es lo que ya no va a suceder, o lo que ya pensamos, o tenemos la confianza de que ya no va a suceder en el sistema político mexicano. Pero a la misma vez, esta enorme esperanza de pensar que nuestros hijos de hoy puedan ser actores políticos del mañana bajo reglas del juego que son claras y que son transparentes, también ha desencadenado una frustración con esta pirámide invertida, ¿sí? Con esta pirámide al revés, con esta inestabilidad política que la enorme transformación institucional del año 2000 significó. Anecdóticamente, vean ustedes lo que representa el año 2000. ¿Qué sucedió el año 2000? Un año milenario, con gran simbolismo histórico, con gran simbolismo institucional. Y en el año 2000, yo cuento una anécdota, una ironía milenaria. En el año 2000, si regresamos en una máquina del tiempo al 99 o al 98, y le preguntamos a un sociólogo como, digamos, Daniel Bell. Yo escuché a Daniel Bell en una ocasión, el gran sociólogo de Harvard. Lo escuché relatar una anécdota de cómo un gran escéptico de tratar de vaticinar el futuro, ¿no? Incluso utilizó la frase en alguna ocasión de Friedrich Hayek, que es una fatal arrogancia pretender controlar el futuro o pretender vaticinar el futuro a través de modelos preconcebidos en el presente, sobre todo en materia económica y más aún en materia política. Es un paso hacia
algún mecanismo donde si yo no puedo controlar el futuro, haga yo la gestión para tratar de controlarlo. Y con ello le abrimos la puerta a un déspota, a un dictador, a un ejército totalitario. Pues bien, Daniel Bell decía, contaba anecdóticamente, que en esta ocasión era 1996 cuando le escuché esta anécdota, que en una ocasión un patrocinador del Departamento de Sociología de Harvard le dijo, pues te acabamos de aprobar una línea de crédito para financiar una investigación que habías pedido, pero mira, hay una condición necesaria para poder activar la línea de crédito. Y dice, bueno, pues ¿cuál es? Pues que me tienes que dar una predicción. ¿Una predicción de qué? No importa, lo que tú quieras, pero yo quiero saber qué piensa Daniel Bell sobre algo en el futuro, ¿sí? Si alguien va a ganar un premio Nobel, o si el tipo de cambio va a estar tal o cual, o si va a llover en la tarde de agosto 16, no importa, yo quiero una predicción. Bueno, ahí te va una predicción. Mi predicción es que en el futuro habrá elecciones presidenciales en los Estados Unidos y alguien ganará. Y que en el 2000 habrá elecciones presidenciales y alguien ganará. Y que en el 2004 nuevamente habrá elecciones presidenciales y alguien ganará. Y en el 2008 y así consecutivamente. Y el patrocinador se quedó, oye, pues eso ya lo sé. Dice, a ver, ¿de cuántas naciones en el mundo me puedes decir que habrá elecciones en el futuro y habrá una transición pacífica del poder? ¿De 4? ¿De 5? Esto habla, vaya, una enorme cantidad de confianza sobre el sistema institucional y el sistema político estadounidense, de que va a haber un episodio electoral en el futuro, de que alguien va a ganar, pero de que habrá una transición pacífica del poder. Yo puedo decir que México está en el umbral de disfrutar este tipo de estabilidad institucional en su sistema político. Es decir, es algo que llegó para quedarse. Pero regresemos a la anécdota del año 2000, porque yo me recordé mucho de esta maravillosa anécdota de Daniel Bell. Y haciendo una reflexión sobre lo que fue el año 2000, un año lleno de trivia y de cuadrivia, año milenario, año simbólico. Y digamos, si estuviéramos ahí junto a Daniel Bell y me hubieran preguntado a mí, bueno, a ver Salinas, ¿y tú qué predicción tienes para el futuro? Pues mi predicción es que va a haber elecciones en el año 2000, elecciones presidenciales en un país, y en un país vecino también va a haber elecciones presidenciales. Excepto que en un país las elecciones van a ser sucias, corruptas, carentes de transparencia y van a causar inestabilidad en los mercados financieros. ¿Sí? Acuérdense que en México cada transición del poder era acompañado con una gran devaluación de la moneda. ¿Sí? Y mi otra predicción es que hay otro país, su país vecino, donde las elecciones van a ser limpias, transparentes, no cuestionadas, ¿sí? Y donde va a tener un efecto positivo, o vaya, o por lo menos no de pánico en los mercados financieros. Y la ironía milenaria deliciosa es que el país con las elecciones limpias, transparentes, libres de corrupción fue México, y las llenas de corrupción, sucias, tramposas, fueron las de Estados Unidos, ¿no? Así como ellos nos querían mandar a Jimmy Carter de observador, ahora nosotros les podemos mandar al subcomandante Marcos de observador en las próximas elecciones de Florida. Pero más allá de la ironía milenaria, hubo una gran lección institucional. Ahora sí que, en nuestro caso, sí se pudo. Y sí se pudo en gran medida por la labor de los medios. El hecho de que los medios poco a poco ya no eran parte, ya no eran el corazón de esa estructura piramidal de la dictadura perfecta. Un poquito más adelante hablaré sobre el futuro político de México. Pero la cuarta gran transformación que ha vivido México durante los últimos años ha sido la transformación de la cultura de información. La institución quizá más valiosa y ciertamente la que más se valora dentro de la cultura mexicana hoy en día es la libertad de expresión. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo que pasa cuando se tiene, digamos,
una madre que quiere controlar a su hijo. Y desde niño lo tiene y controla lo que lee, lo que ve, lo que come, todos los aspectos de su vida. Y este niño, una vez que cumple 13 años, lo mete en un cuarto y lo controla permanentemente. Dice, mira, aquí vas a estar bajo mi mandato estalinista, ¿no? Si estuviera mi mamá aquí se sentiría ofendida, totalmente controlador hasta los 21 años de edad. Ya a los 21 ya puedes hacer lo que quieras. Y así está, se desarrolla de niño, adolescente, a joven, adulto ya, y a los 21 años, después de tener su vida totalmente controlada, su mamá dice, bueno, pues adiós, aquí tienes tu dinero y que te vaya bien en la vida. Pues, ¿qué le pasaría a este joven? Se volvería absolutamente loco. Pero, psicológicamente hablando, nos podemos imaginar a alguien que no tendría ninguna percepción o ninguna idea clara de qué hacer con su vida, cómo hacerlo y quizá vivir al momento o al segundo y en una forma sumamente irresponsable, cayendo no en la libertad, sino en el total y absoluto libertinaje degenerado. Algo similar ha pasado en los medios en México. Se da la apertura política, primero se da la apertura comercial, después la apertura política y ahora la apertura en información. Y hoy se puede decir absolutamente lo que uno quiere en México. Lo que hoy una caricatura caracterizando de una forma chusca y de broma muy pesada al presidente de la República, se hubiera publicado hace 10 años, hubiera causado el cierre del periódico, la cancelación de la concesión y a lo mejor hasta, como le pasó a varios periodistas, incluso en el régimen de Salinas de Gortari, un secuestro silencioso. Yo conozco a periodistas que relatan que de repente alguien los agarró, los metió en la cajuela de un automóvil y 3 días después los llegó y los depositó en su casa. ¿Qué tipo de señal era esa? No sabemos. No sabemos. Pero el hecho es que hoy los medios ya disfrutan prácticamente de una plena libertad de expresión, que esta es una institución que no creo que vuelva a desaparecer, a menos que verdaderamente suceda algo dramático e históricamente inesperado, el equivalente al resurgimiento del muro de Berlín en México. Y es una institución que va a garantizar ese libre flujo de ideas, ese libre intercambio de ideas. Pero así como puede haber productos en los inicios de una apertura comercial que son chatarra, hoy en día lo que tenemos, 90% de lo que tenemos es chatarra. Hay más una cultura de desinformación que una cultura de información. El hecho que uno pueda decir lo que uno quiera, ¿sí? La otra cara de la moneda de la libertad es la responsabilidad. El New York Times vimos el escándalo que hubo cuando descubrieron que uno de sus reporteros estaba abiertamente mintiendo en los relatos editoriales que estaba escribiendo. Pero esto pasa en México todos los días en los periódicos. Una desinformación deliberada, ya sea en materia económica o política. El amarillo es el color más importante en los medios de información hoy en día. Lo sensacional tiene prioridad sobre la verdad. La deformación es más importante que la información, por no decir la formación, porque al informar uno automáticamente está formando cultura también. Y hoy cualquier gran escándalo a nivel político y cualquier derivado mañoso que se le pueda sacar del mismo, cualquier color amarillo que se le pueda exprimir a una nota, es lo que va a ganar las 8 columnas del periódico o el primer bloque en un espacio de noticias en televisión o en radio. El escándalo y el drama en este sentido son mucho más importantes. Y quizá es la curva de aprendizaje de aquel joven de 21 años que sale de su casa después de un ambiente completamente controlado y se ve completamente desquiciado ante la nueva libertad que disfruta. Hoy tenemos a los medios comportándose de esa forma. No sabemos qué hacer en este sentido. Quizá mayor competencia entre los medios pueda empezar a desarticular esta estructura de desinformación que se ha generado. La devaluación cambiaria
de alguna forma, ya es cosa del pasado, pero hoy tenemos una devaluación de las ideas. Y no les quiero comentar como un representante de medios el desgaste y el altísimo costo de oportunidad de una vez tras otra vez, cada día, tener que desmentir alguna afirmación. Ya olvídense de aclaraciones de conceptos como neoliberalismo o globalización. Ya está perdida esa batalla. Ya es imposible en México ganarla. Mejor abandonar los términos y hablar de algo nuevo, ¿sí? No abandonar los principios, vaya. Abandonar la cobertura semántica del contenido y pensar en alguna otra vestimenta conceptual para vender la idea. Me atrevo a decir que no es solo el caso de México, sino de otras naciones en América Latina. Pero la devaluación de las ideas o la devaluación del debate intelectual está generalizado. No en todos lados, pero sí es un mal que estamos sufriendo hoy en día. Así como también en materia política tenemos nuestra tremenda inestabilidad estructural, o más bien este proceso de estancamiento estructural, en donde no importa lo que proponga la administración de Fox hoy en día, por revanchismo o por intereses políticos encontrados, la tendencia del Congreso es decir no. Uno no acaba de declarar el resumen ejecutivo, acaba de leer el resumen ejecutivo de una propuesta de ley, cuando uno está a la mitad y ya el voto es no. ¿Por qué? Porque no importa lo que diga Vicente Fox. Si Vicente Fox dice que es azul, el PRI va a decir que es blanco, o el PRD va a decir que es amarillo. Si Vicente Fox dice que 2 más 2 es 4, los otros van a decir algo diferente. No importa el contenido veritativo de la propuesta. Ahora, cuando hay un cambio tan urgente como una reforma energética en el país, cuando hay un cambio tan urgente como una reforma fiscal integral en nuestro sistema presupuestal, y no estoy hablando meramente de mayor recaudación, estoy hablando de verdaderamente una reforma integral de ingresos y egresos en el país. Cuando esto está en juego, en medio de una cultura de desinformación, pues va a haber toda clase de cortocircuito y toda clase de mensajes encontrados en donde nos están obstaculizando una visión más clara de la realidad. Incluso hay medios que saben que están mintiendo y no importa, lo hacen. Lo hacen, ¿por qué? Porque es la nota, es lo que vende, es lo amarillo, es lo que me va a capturar y lo que me va a dar presencia. No estoy diciendo que México no es el único país donde esto sucede, es generalizado esto en los medios en todo el mundo, pero ha sido marcada la tendencia en México de esta cultura de desinformación por el hecho de que tenemos un cambio súbito, inesperado, estructural, de libertad de expresión. No quiero decir que deberíamos de regresar a los momentos de control de información. Lo que sí quiero subrayar es que es muy importante tomar en cuenta que parte de la transformación estructural, incluso la transformación cultural de los medios en México, ha implicado esta dolorosa curva de aprendizaje que es vivir con una cultura de desinformación. Así como en paralelo, en el sistema político, hoy tenemos el estancamiento entre el Congreso, entre las instancias legislativas y un ejecutivo incompetente e inocente en la forma en que lleva a cabo una negociación política. Era de esperarse, era parte de la caja de Pandora. Abre uno la caja de Pandora, nos salió una cultura de desinformación, cultura amarillista en los medios, y nos ha salido el estancamiento estructural. ¿Cómo seguir adelante? No sabemos, pero qué bueno que estamos más allá de la caja de Pandora. No sabíamos qué iba a pasar con la apertura comercial. Hoy les puedo dar yo números primorosos, pero en ese entonces no se sabe. Bueno, vaya, las esperanzas en ese entonces eran limitadas, había muchísima incertidumbre. ¿Por qué? Porque llevábamos 50 años de un modelo autárquico, de proteccionismo, de desarrollar y subsidiar industrias nacientes, de todo ese modelo tradicional de política industrial en ese entonces. Al final del día, en materia de comunicación, pues tenemos que regresar a la premisa
sencilla pero fundamental, que hablando se entiende la gente, y que el libre y voluntario intercambio de ideas va a generar el mismo beneficio que el libre y voluntario intercambio de bienes y servicios. O sea, que vamos a vivir mejor. Han sido momentos muy difíciles, pero México hoy definitivamente es otro país del que en el pasado. Muchas gracias, con eso termino la exposición. Y quizá tenemos algunos momentos para preguntas y respuestas. Sí. La Comunidad Europea ha trabajado mucho la idea de que los medios de comunicación obstaculizan la promoción de políticas sociales que ellos y el PNUD favorecen. En fin, la prensa es la enemiga de la agenda social y la prensa es la enemiga del gobierno, de la acción del gobierno. Todos los gobiernos tratan de controlar medios de comunicación y tratan de controlar radios principalmente. Ahora están poniéndole mucho la atención a la radio. ¿Es esto legítimo, que los gobiernos traten de controlar medios de comunicación para avanzar sus agendas? No, pues por supuesto que no es legítimo. Es decir, un argumento se gana con razones, con principios, con premisas. No se gana a punta de intimidaciones o auditorías ecológicas o auditorías fiscales. Entonces, a lo mejor no entendí tu pregunta, pero no, definitivamente que no es... definitivamente que no es legítimo, y es... Vaya, regresando al concepto de Karl Popper de una sociedad abierta. Este es precisamente uno de los mecanismos para evitar la sociedad abierta. ¿Sí? Los límites que se le tiene que poner al gobierno, por más bien intencionado que sea. Otro querido amigo de esta institución que falleció en 1996, Edgar Mason, hablaba de la relación entre gobierno y sociedad como la relación entre un elefante y una comunidad de hormiguitas. Y el elefante, con su trompa bien intencionada, trata de proteger a las hormiguitas, pero muchas veces acaba pisándolas, ¿sí? Acaba literalmente aplastándolas, ¿sí? Yo no sé cuál sea la causa, a menos de que algún comité, alguna academia ilustrada de intelectuales que piense que tiene un monopolio sobre la verdad, vaya a limpiar los contenidos editoriales o vaya a hacer una depuración intelectual de lo que se puede o lo que no se puede decir. Es un fenómeno que está ocurriendo en los Estados Unidos con el movimiento llamado de political correctness, lo que se debe de decir, lo que no se debe de decir, y esta limpia conceptual de nuestro vocabulario vigente. Pues una cosa es una propuesta, pero que ya lo hagas como presión política, pues no, me parece totalmente contrario a los principios fundamentales de una sociedad abierta. Pero repito, para mí la respuesta es tan obvia que no sé si hay maña en tu pregunta o a lo mejor no te entendí. No es solo porque están activamente tratando de... A ver, si yo te invito a una conferencia de prensa y te digo, mira, mi propuesta y mi agenda es que tenemos que garantizar el derecho a las raquetas de ping pong, pues a lo mejor tengo razón o no tengo razón, ¿sí? Digamos, ahorita nuestro jefe del gobierno de la Ciudad de México, un hombre intensamente popular, Andrés Manuel López Obrador, acaba de declarar que es políticamente indestructible y que además él está para garantizar el derecho a la felicidad de los ciudadanos. Dije lo de las raquetas de ping pong irónicamente porque mi felicidad depende mucho de tener una raqueta de ping pong los sábados en la tarde, ¿no? Entonces, a lo mejor eso se traduce a que me debe de garantizar a mí raquetas de ping pong. Si empezamos a garantizar la felicidad, imagínate todas las garantías positivas que se desprenden de ello. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, con esa posición, pero si él trata de argumentarlo en una conferencia de prensa a las 6 de la mañana, todos los días, que es lo que hace este señor, se levanta a las 6 de la mañana y convoca una conferencia de prensa y define la agenda informativa del día. Su forma de controlar los medios ha sido brillante, porque todo el mundo lo sigue. Todo depende de lo que dice Andrés Manuel López Obrador. Eso es legítimo. Eso es legítimo. Pero si mi control va a depender de un acose político o de una auditoría o de alguna presión política, eso me parece totalmente ilegítimo. Eso no es respetar de que la función de un intercambio de ideas, del diálogo. ¿Qué significa diálogo? Dialéctica, ¿sí? El intercambio de ideas, mejorar la idea, la conversación entre personas civilizadas. Una cosa político es sumamente poco civilizado.
Roberto, ¿están Sí. contentos ustedes con sus 6 años de presidencia? Pues llevamos 3 y han sido muy complicados. ¿Nunca se ha platicado de acortarlo? Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿No prospera esa iniciativa? No, ahorita no prospera. Pero de hecho lo que está pasando con el jefe de gobierno de la Ciudad de México, que dice que él no se va a lanzar a la presidencia. Entre más dice que no, más sabemos que sí, ¿no? Que así funcionan las cosas en México. Si inviertes la pirámide, ¿no? Sí, ya está al revés. Sí es no y no es sí. Bueno, de todas maneras, usted ya sabe lo complicado que podemos ser, ¿no? En descifrar nuestros mensajes. En fin, él tiene un incentivo para la reelección. Él es jefe de la ciudad más grande del mundo y más poblada del mundo. Y tiene un incentivo de reelección. ¿Cuál es? La presidencia de la República. El incentivo de Fox, ¿cuál es? Fox ya pasó a la historia. Fox sacó al PRI de los Pinos. En 100 años, cuando leamos un libro de texto y veamos la fecha histórica del año 2000, este señor no va a decir, este señor presentó un programa muy incompetente de comunicación para cabildear la reforma fiscal en el segundo periodo ordinario de sesiones de la tal o cual legislatura. No, va a decir que este fue el hombre que sacó al PRI de los Pinos, ¿no? Él ya pasó la historia. ¿No? Entonces, ¿cuál es su incentivo? ¿Qué más puede hacer? Garantizar la transición o garantizar que lo que él consolidó, lo que él cosechó, porque el que hizo eso posible fue Ernesto Zedillo, ¿no? El que hizo posible esa transición fue Ernesto Zedillo. El hombre que destruyó al PRI fue Ernesto Zedillo. El hombre que se colgó la medalla fue Vicente Fox. Pero el IFE, la apertura política, todo eso inició no porque lo haya querido Ernesto Zedillo, sino porque era parte de esas transformaciones derivadas de la apertura comercial y la apertura política y la apertura en lo que se podía decir. Pero ¿cómo estamos ahora con Vicente Fox? Pues han sido 3 años sumamente complicados y el sentido de liberación que representó el 2 de julio fue tal, fue casi cósmico, ¿sí? Que uno esperaba que ya México había cambiado para siempre, que el cielo iba a ser azul. Resulta que no. Si logramos abrir la caja de Pandora, y ahora han salido muchas cosas que no nos han gustado, pero eso sí, no se vuelve a cerrar. Eso sí lo sabemos, no se vuelve, nuestros pulgares pintados no van a dejar que se vuelva a cerrar. Sí, Carlos. Roberto, mi pregunta va desde el punto de vista de las instituciones. Antes de esta revolución política existía una pirámide institucional llamada PRI, que durante más de 70 años había gobernado México. PRI, gobierno, Estado, nación, sí. Después de esta revolución, en cierta forma, esa institución política fue destruida, o por lo menos apartada del poder. Con la llegada del PAN, ¿las instituciones políticas aún persisten? ¿O será que la revolución aún está en proceso y que las instituciones aún tienen que nuevamente nacer para que veamos entonces un Estado mexicano institucional, dirigido por partidos políticos institucionales ya maduros? Sí, es una excelente pregunta, difícil de contestar también. Lo que podemos decir, la forma en que lo podemos caracterizar es: el PRI era como Godzilla y le cortamos la cabeza, pero tú le cortas la cabeza a una lagartija, por más grandota que sea, y la cola va a seguir dando de coletazos. Es una analogía que se utiliza muchísimo. Sigue vivo, ya murió, pero sigue vivo. Sigue sin cabeza, pero sigue vivo. Y en los alrededores, todas esas instituciones que se crearon para sostener la pirámide, al momento de voltear la pirámide, ¿sí?, de ponerla de cabeza, pues necesitas un nuevo esquema institucional. Si tú tienes, por ejemplo, el primer artículo de nuestra Constitución del 17, una Constitución que se cambió muchísimo, pero después de 500 cambios se convirtió en un instrumento que servía el interés político de Godzilla, o de esta enorme lagartija política.
El primer artículo de la Constitución dice que el Estado, como representante de la nación, tiene a través del gobierno la responsabilidad de otorgar garantías a los individuos. Así como las otorga, las puede desotorgar. Eso se traduce, digamos, en el plano económico en el concepto de una concesión. En la cultura, en donde es el Estado el proveedor del bienestar. Parte del cambio cultural que tenemos que observar todavía en México es que el Estado es un administrador de recursos, no un proveedor de bienestar. Tiene sus funciones básicas, pero a ti te duele la cabeza en México y automáticamente la culpa es del Estado, porque no hay tal o cual programa o tal o cual comité que esté financiando un proyecto para acabar con tu dolor de cabeza. Es decir, todo lo buscas en función del Estado. ¿Por qué? Porque la cultura, desde el primer artículo de nuestra Constitución, es que te otorga garantías. Es que te da es que tiene la responsabilidad institucional de solucionar tus problemas de la vida, más no darte las condiciones. Su prioridad no es darte las condiciones o garantizar las condiciones para que tú puedas ejercer tu libertad, para que puedas buscar tu propia felicidad. ¿Sí? Ese es un ejemplo, pues uno de mis favoritos, pero hay muchos otros en donde tienes que ir cambiando. Otro buen ejemplo es que pues antes, pues, ¿qué importaba quién estaba en el Congreso? ¿No? Y tiene que ver con su pregunta también. ¿Qué importaba? Pues eran por designaciones. Entonces tenemos una regla que 30% del Congreso es designación plurinominal, o sea, por representación política, o sea, dedazo, ¿sí? La dedocracia, como me dijeron hoy en día. ¿Sí? Y eso se vuelve una bolsa de trabajo. El que es leal a mi línea partidista, yo lo pongo. El que no es leal a mi línea partidista, lo desincorporo. ¿Sí? Parte de la maquinaria priista. ¿Sí? El que respeta las tradiciones, el que respeta las lealtades, el que respeta la revolución institucional, whatever that means, ¿sí? El que respeta la lagartija, que siga su camino, es aquel que va a poder tener algún futuro político. Pero el interés del representante legislativo es el votante, no es el líder del partido. Entonces el hecho que no haya reelección en el Congreso, o el hecho que puedas tú tener una representación, mira, lo de los plurinominales te acepto quizá que un 5%, un 10% a lo mucho. Pero hay incentivos perversos. Y mira, hay gente muy buena que ha estado en el Congreso, muy mala también, pero muy buena que ha estado en el Congreso, del PAN, del PRI y del PRD. Las tres, que deberían estar en el Congreso hoy en día, que es gente que sí tiene una vocación por preocuparse por los principios fundamentales de desarrollo político y económico futuro. Jorge Chávez Presa del PRI, Demetrio Soy la Tijera del PRD. Bueno, no se vale decirlo. Luis Pasos estuvo de legislador, ¿no? Entonces, hizo grandes cosas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Me hubiera encantado que siguiera ahí, pero no. Ahora, pueden regresar en un futuro, pero va a ser por designación. ¿Cómo se van a repartir el pastel? Esa regla tiene que cambiar. Ahí hay un vacío institucional en donde se está dando una reacción química con muy severas consecuencias para nuestro futuro político. Y así hay muchísimos otros ejemplos, pero tienes toda la razón. Tienen que cambiar las instituciones culturales que antes sostenían a la pirámide para acoplarse a la nueva realidad política. La nueva realidad política hoy rebasa el entorno, la ecología institucional del país. La nueva realidad política hoy rebasa la ecología institucional del país. Y la ecología se tiene que adaptar
a esa nueva realidad política. Bueno, vamos Rómulo y después acá. Mira, hay un evento que acaba de ocurrir y es la elección de Schwarzenegger. Governator. El gobernator, como le están diciendo ya los medios de comunicación. Depende de quién esté en los medios. Anoche, en la madrugada, los comentaristas ya lo estaban acosando de que no podría superar el déficit de 38.000 millones de dólares, porque era el enfoque del comentarista, adversario político e ideológico del ganador. Sí. En ese lado, la prensa, los medios, toma partido, no es autónoma. ¿En qué medida se puede darle a esa prensa, que queremos que sea el cuarto poder y que es de hecho el cuarto poder, la calidad o el nivel ético para que juzgue o no al político? Porque así también el editorialista, el periodista, el reportero tiene una postura tomada. Al margen de esta abstracción de la libertad de prensa, hay intereses políticos e ideológicos tanto en el poder político cuanto en los medios. Entonces, aclárame un poco el tema. Yo veo que en realidad, cuando nos conviene y no estamos en el gobierno, pedimos libertad de prensa y de expresión, pero cuando estamos en el gobierno y el que está en la prensa es nuestro adversario ideológico, no lo queremos. ¿Cuál es realmente tu percepción sobre eso? Sí, otra importante pregunta y también difícil de contestar. Así que voy a ser muy breve. No sé. Yo he presenciado el debate ahorita entre un comentarista de la derecha norteamericana versus uno de la izquierda norteamericana, más bien del sector político conservador versus el sector político liberal, que ya liberal tiene un significado muy diferente que en el resto del mundo. Una mujer que se llama Ann Coulter, brillante mujer, que se contrató a una serie de gentes para escribirle un libro, y ella lo firmó, ¿sí? Y donde acusa, pero de pura mentira y de desinformación y de toda clase de intereses perversos, y bueno, no baja a Bill Clinton y a Hillary y a James Carville de una punta de perfectos idiotas, como hubiera dicho Álvaro Vargas Llosa, ¿no? Y todo lo que dice es que es una bola de mentiras lo que dice el Partido Demócrata y los liberales estadounidenses, ¿sí? Y recientemente Al Franken, del otro lado, acaba de publicar un libro dirigido específicamente a Ann Coulter y a otro periodista de televisión que se llama O'Reilly, del programa The O'Reilly Factor. También dirigido a Rush Limbaugh, tan exitoso comentarista de radio, en donde dicen "The liars and the lying lies they lie about", ¿no? Que es exactamente la otra cara de la moneda. No importa lo que diga esta gente, está mal, porque son conservadores. Estos son petición de principio, ¿no? De la más elemental en la lógica básica, de los dos lados. Entonces yo creo que, bueno, más allá de un código de ética, también un código de lógica. Es decir, el argumento tiene que ser función de la validez del argumento y después de el contenido veritativo de los principios. Y a ver, si yo empiezo con un argumento de que, digamos, se necesita abrir el sector de la energía en México para poder ser un proveedor más eficiente, de mejor calidad y menor costo de energía eléctrica en el futuro, y tú me sales con que, pues es que estamos violando la soberanía y como eres traidora a la patria, voy a levantar un juicio contra ti, pues no estás utilizando un argumento o un diálogo, ¿sí? ¿En qué medida podemos exigirles responsabilidad a los medios? Este es un tema que domina muchísimo el debate en México, pero, Rómulo, a mí me asusta mucho
la propuesta que tienen algunos ilustrados del gobierno, que es un comité de auditoría intelectual. Yo prefiero la caja de Pandora abierta que la caja de Pandora cerrada. Este comité de auditoría intelectual es una Gestapo, ¿sí? Le estás abriendo las puertas, y a lo mejor es un intelectual que respeta los principios de una sociedad abierta, como puede ser un Enrique Krause o un Mario Vargas Llosa, pero a lo mejor es otro que piensa que sabe exactamente lo que debes leer, cuándo leerlo, cómo leerlo, ¿sí? Y que tiene una agenda política que indudablemente se va a manifestar, ¿sí? En su control, y así hay muchísimos. Parte de las instituciones que se tienen que acoplar a la nueva realidad son los intelectuales mexicanos, que es la gente más popis y pipiripis, como decimos nosotros, que existe en México. El club de Toby, ¿sí? Los que controlan la verdad, ¿sí? Ya sea, no estoy hablando de instituciones en general, pero hay gente así que se puede encontrar en el ITAM, en la Universidad Iberoamericana, en el Colegio de México, los dinosaurios intelectuales de la revolución institucional. Ajá. Son los que ahora quieren saber qué se filtra y qué se no filtra en materia de información. Perdóname, pero no. Ahora, ¿cómo le hacemos para que la lógica y el argumento, la búsqueda de la verdad, que es lo que ha caracterizado la tradición clásica liberal, es que nunca presume de encontrar la verdad, pero sí se dedica a la búsqueda eterna de la verdad? ¿Sí? Y para eso siempre hay que, a través de ensayo y error, ver qué tan falsificable es, o si es válido, si no es válido, una y otra vez. ¿Sí? Te voy a decir cómo le han hecho algunos, que yo admiro muchísimo. El ministro de Finanzas actual, Francisco Gil Díaz, creo que fue una designación maravillosa, economista respetadísimo a nivel mundial, pero muy mal comunicador. No tenía un proyecto adecuado de comunicación de la reforma fiscal. Fue torpe la forma en que se introdujo. Una reforma que, por cierto, la que se presentó en el 2001 tenía los ingredientes de ser una de las reformas fiscales más radicales que se habían presentado en los mercados emergentes en la historia moderna. Hay un verdadero proyecto muy ambicioso, y con tanto capital político se esperaba, pues a lo mejor nos podemos ir por toda la gallina de los huevos de oro, ¿no? No resultó, pero yo me acuerdo que un reportero llega y le pregunta: ¿usted cuál cree que son las probabilidades que se apruebe la reforma fiscal? Si dice que las probabilidades son altas, ya perdió. Y si dice que son bajas, ya perdió. Por ende, ya perdió. ¿Me entiendes? La pregunta fue hecha de tal suerte que lo que se estaba buscando no era la verdad de si hay probabilidad o no de una reforma, de que se apruebe una reforma fiscal, ¿no? La pregunta fue hecha para evidenciar o para poner, como en el National Enquirer, ¿no? Lo que diga Gil Díaz es una tontería, para poder desplegarlo en las 8 columnas. ¿Sí? Dice Gil Díaz que la probabilidad es baja, pues ya perdió. Presume Gil Díaz de que se aprobará la reforma fiscal. Es que jamás, no es su lugar presumir eso o no presumirlo. ¿Sí? Entonces Gil Díaz le contestó, y yo estaba presente cuando le hicieron la pregunta. Casualmente resulté estar presente en un clásico banquetazo. Y se pone así y dice: 47.3%. O sea, fue una forma elegante de decir: no hagas preguntas tan tontas, ¿no? Ahora el reportero pues no se iba a atrever a publicar eso. Entonces lo neutralizó de una forma muy elegante. Difícil tu pregunta, Rómulo, pero lo que te diría es un comité de auditoría intelectual, ¿no? Un poco como la lucha contra la corrupción. Los que presumen de honestos, sí, a los demás los califican de corruptos. Así es. Sí, cuando tú descubres la verdad, todos los alrededores, los que están alrededor tuyo, son mentirosos. Sí.
Tenía un comentario sobre su analogía constante de Pandora. Sí. Yo no recordar mal, pero hay un sujeto que es el que le pide que abra la cajita a Pandora, y es el Epimeteo, el que reflexiona tarde. Y me parece que en ocasiones, canciones enteras, por la avidez de libertad, etcétera, de independencia, reflexionamos tarde. Hay que cargar con las consecuencias, que es abrir la caja. Y quejarse de que los medios de comunicación han resultado ser un reguero de niños con amarillo. Yo creo que es extraño, pero tarde se cura eso. Creo que en un mercado, porque la gente se va tan. Bueno, sí. Ya estuvo, pues ya, ok, otra vez amarillo. Como ocurre mucho más violencia o ocurre mucho más demografía. Sin embargo, llamar a la reflexión sería el buen nombre de ese comitato que quieren hacer estos señores, más que auditores de reflexión. Y creo que la solución del problema no está en la caja, ni en los dioses del Olimpo que diseñaron a Pandora, que es la que reúne todas las gracias, y tampoco en el Epimeteo que la abre, sino bien en otras instituciones de las que sos parte, pero no se ha hecho como igual censurado, que es la institución universitaria. Allí es donde empieza a haber el intercambio de reflexión. Epimeteo no sale si hay universidades. Con lo cual, esa caja puede quedarse ahí, sabemos que están todos los males, pero Pandora sigue andando por el mundo. Esa sería mi defensa. Sí. El periodismo mejora si la institución universitaria es más seria. Sí. Bueno, sería otra reflexión bastante importante, pero sería parte de una reforma integral educativa que requiere México. Hoy en día la inversión en capital humano está verdaderamente por los suelos. Incluso un dato que encontramos que deriva de esta estabilidad de precios que tenemos ahora. Ya las inflaciones, una vez focalizadas, ¿sí?, ya no son producto de una expansión monetaria, ya no es un fenómeno macroeconómico monetario, sino un fenómeno microeconómico estructural. ¿Por qué los automóviles y las computadoras están rayando en inflación cero? Bueno, porque ha habido un momento de recesión económica combinado con un mercado tremendamente competido, ¿no? Entonces, para poder mantenerse en el mercado tienen que o bajar precios o ofrecer oportunidades de financiamiento, etcétera, etcétera. Bienes no duraderos están abajo de la inflación vigente hoy también, pero la inflación que este año va a ser probablemente de alrededor del 3%, el 2.5%, algo así. Los servicios educativos de calidad, pues la inflación ahí ronda en el 15%. Pues ahí ya es un reflejo no de un problema monetario, sino de un problema estructural que tenemos. La deficiencia de nuestra oferta, la deficiencia institucional de nuestra oferta educativa. Sí, ciertamente comienza en incluso Michael Oakeshott, que hablaba del diálogo y de la conversación, tiene este precioso concepto de universitas y de comunitas, ¿no? Y qué es lo que pasa en una universidad. O John Henry Newman, cuando habla de la universidad, no es un lugar a donde te vas a ser doctor o dentista o filósofo o economista, es un lugar a donde vas a intercambiar y aprender cómo intercambiar y cómo aprender, intercambiar ideas y cómo aprender, ¿no? Y que todas las ideas son bienvenidas, pero las vamos a analizar con las mismas reglas del juego y no de acuerdo a tu interés político o no de acuerdo a tu agenda vigente. Ahora, no quise yo dar a entender que quiero cerrar la caja de Pandora, de ninguna manera. Es frustrante vivir con tanta desinformación, es frustrante vivir con un periódico que es muy amarillo, pero pues antes no había periódicos, ¿no? Antes no había este flujo de ideas, antes, por más que sean chatarra los productos de nuestro punto de vista, y bueno, yo me limito mucho a lo que es el periodismo económico, que creo que está tremendamente distorsionado, y que uno insiste, y es frustrante ver que de plano
Algunos otros, como mi colega que ya mencioné, Ricardo Medina, recurre a la ironía, ¿no? Y a la burla y un poco al sarcasmo, ¿no? Como defensa en contra de esta desinformación. Pero es parte de lo que tiene que aprender este ser de 21 años que salió del cuarto después de ser controlado para vivir en el mundo. Y eventualmente sí, tenemos la esperanza de que esa cultura de desinformación, a través de la competencia, a través de diversos códigos de responsabilidad interna, produzca un periodismo, produzca un sector de medios que sea más responsable ante la realidad y donde la premisa sea no quedar bien, sino decir la verdad. Bueno, pues muchas gracias nuevamente por su atención.